Buenos días, mis amados hermanos. Hoy es junio 29 y así nos dice el devocional. Si eres un hijo de Dios, cuando pecas, puedes correr hacia Él en lugar de alejarte de Él, ya que todos tus pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesús. Hay dos escenarios contrastantes, uno al comienzo de la Biblia y otro al final de la misma. En la escena inicial vemos a Adán y Eva vistiéndose rápidamente y escondiéndose de Dios, con pena y culpa. El triste resultado de su pecado, Génesis 3. Es un desastre demasiado horrible para poder ser expresado en el lenguaje humano. Ellos realmente lo tenían todo, siendo bendecidos con una relación sin igual con el Señor, Creador y Rey del universo, y con un jardín exuberante lleno de cosas buenas. Ellos fueron hechos por Él y para Él. Sus vidas estaban diseñadas para tenerlo a Él en el centro. Fueron creados para gozar de comunión eterna con Él. El amor y la adoración hacia Él deberían haber sido las motivaciones principales de todo lo que hacían. ¿Cómo pudo romper ese lazo con tanta rapidez? ¿Cómo pudieron tener miedo de Dios? ¿Cómo intentaron esconderse con tanta rapidez? ¿Cómo pudieron tener miedo de Dios? ¿Cómo intentaron esconderse de aquel que era la razón de toda su existencia? Es muy difícil de asimilar, pero la respuesta a estas preguntas es clara. El pecado, con su carga de culpa y vergüenza, los separó de Dios y los alejó del jardín de su presencia y provisión. El enlace fue interrumpido. ¿Cómo podrá repararse? La segunda escena son las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. También es una reunión de pecadores, pero ellos no están escondidos por vergüenza, no se esconden por culpa, no se ocultan de Dios, no temen el poder de su ira. No, estos pecadores están celebrando porque el enlace que fue interrumpido en el jardín ha sido restaurado. Han contraído nupcias con el Salvador. Estarán por siempre en su presencia. Nunca más serán separados de Él. Nunca más se esconderán. Nunca más serán alejados. Su comunión nunca tendrá fin. El sonido de su celebración nunca se callará. Sus vestiduras han sido lavadas y blanqueadas. Están vestidos con la justicia de otro. Han sido aceptados por causa de Él. No hay condenación para ellos. No hay pecado de los que los separe. Es una escena de gran hermosura y el intentar describirla llevaría al lenguaje humano más allá de sus límites. ¿Qué hizo la diferencia entre dos escenas? No es la sabiduría humana, ni su fuerza, posición o justicia. La diferencia es capturada en una gloriosa y transformadora palabra. Aparte del nombre de Jesús, puede ser la palabra más importante de toda la Biblia, gracia. La gracia es la persona y la obra, la vida, muerte y resurrección de Jesús que hizo la diferencia. Si eres hijo de Dios, deja de esconderte detrás de los árboles de la vergüenza. Sale a la luz, hay celebración en tu futuro. Para profundizar y ser alentados, Apocalipsis 21. Bueno, mis queridos hermanos, el devocional de hoy tiene por título Del miedo que aísla a la gracia que une. Y tenemos dos textos base, Génesis 3 del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero, y su esposa ha sido preparada, y a ella se le ha concedido de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mis hermanos, vemos que el tema central de este devocional es la gracia soberana de Dios en Cristo, que no solamente perdona el pecado de todos nosotros, sino que transforma radicalmente nuestra relación ante el pecado y reemplazado el instinto adámico de huir por el impulso filial, es decir, de familia, para correr al Padre. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de Adán, somos hijos de Dios. Mis hermanos, miremos algo importante. Hay una paradoja en la vida de nosotros como creyentes. Y una de las experiencias más desconcertantes de la vida cristiana
es que después de haber sido salvos por gracia, seguimos pecando. Y lo que es peor, en esos momentos de pecado nuestro corazón engañado nos susurra de que Dios está enojado, que hemos perdido su favor y que lo mejor es alejarnos un poco de Él. Dios está decepcionado. Pensamos, eso es lo que pensamos, mis hermanos. Mejor leo la Biblia mañana, mejor no oro ahora, mejor me escondo. Esa es la actitud que nos quiere vender el enemigo en nuestras almas, la actitud de la vergüenza, la actitud de Adán, que no corrió hacia el Padre, sino que corrió a esconderse. Y es una de las artimañas que usa Satanás para alejarnos del Dios vivo. Pero sería imposible, y se es imposible, porque nuestro buen Dios siempre nos va a buscar con cuerdas de amor. El problema, mis hermanos, no es solo el pecado, es nuestra teología equivocada. Cuando pecamos y huimos, estamos actuando como si la obra de Cristo no hubiera sido suficiente. Y estamos diciendo con nuestra conducta de que nuestro pecado es más poderoso que la sangre de Jesús. Estamos viviendo como huérfanos, no como hijos. Y la gracia siempre será suficiente. La gracia nos persigue de una manera irresistible para que corramos a la cruz de Cristo. El propósito de este devocional, mis hermanos, esta mañana, iniciando semana, y guiados por el Espíritu Santo, nos llama a dejar de escondernos. Quiere enseñarnos de que para el Hijo de Dios, es decir, para ti y para mí, el pecado ya no es una orden de destierro, sino la ocasión más preciosa para experimentar la sobreabundancia de la gracia, como dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero reitero, no es ocasión para seguir pecando, sino para correr a la cruz de Cristo y decir, Señor, ten misericordia de mí. Vamos a ver 3 realidades, mis hermanos, transformadoras que nos llevarán al escondite de la celebración. Primero, el instinto del huérfano. Es la ruptura de la comunión. Adán y Eva no eran simplemente personas que cometieron un error, eran representantes de toda la humanidad. Su pecado fue cósmico, afectó toda la creación. No fue solamente desobediencia, fue incredulidad. Dejaron de confiar en la bondad de Dios y creyeron las mentiras del enemigo con que Dios os ha dicho. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El miedo, oí tu voz y tuve miedo. El miedo es el termómetro de la ruptura. Donde no hay amor perfecto, hay temor que lleva al castigo, como dice 1 Juan 4:18. El pecado trajo un desplazamiento existencial, mis hermanos, es decir, nuestra cosmovisión de ver a Dios y ver nuestra propia vida. El hombre ya no se siente seguro en la presencia de Dios. ¿Y qué hace? Huye y se esconde y empieza a construir sus propios dioses. ¿Cuál es el mecanismo de defensa de Adán? Las hojas de higuera, la autosuficiencia. Intentaron cubrir su propia vergüenza con su propio esfuerzo. Esto es religión. Nosotros, como seres humanos caídos antes de Cristo, creemos que podemos reparar la relación con Dios mediante rituales, buenas obras o moralismo. Pero las hojas de higuera son un intento, mis hermanos, patético de justicia propia. Se secan, se rompen y no cubren la desnudez del alma. Esconderse tras los árboles. Ese es el aislamiento. La culpa, mis hermanos, genera un instinto de retiro. Hoy no nos escondemos en arbustos literales, sino en el activismo frenético, trabajo, redes sociales, en la apatía espiritual. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de hablar con ningún amigo en la fe, o en la comparación, soy mejor que aquel. Empezamos a juzgar como el fariseo puesto en pie a los demás, y no hay ninguna relación ni con Dios ni con nuestro prójimo, que reúne la ley moral de Dios. Mis hermanos, quiero que nos preguntemos esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que pecamos? ¿Esta mañana? ¿Ahora mismo? ¿Ayer? ¿Y el primer instinto cuál fue? ¿Correr a nuestro cuarto a orar? ¿O fue prender la televisión para no pensar en ello? ¿O fue tomar el celular y ver nuestras redes sociales? Quizás podamos estar en ese lado. Miremos ahora la deformación de la imagen de Dios. Al esconderse Adán y Eva, ¿qué hicieron? Trataron de esconderse el carácter de Dios, que algo que ya no era suyo. Recordemos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya Dios les aterraba y fueron creados a la imagen de Dios. Mis hermanos, ellos pensaron de que Dios estaba enojado con ellos, sediento de venganza, que solo deseaba castigar, pero la Escritura dice que Dios es amor. Ese fue el llamado de amor de nuestro buen Dios. Los llamaba al arrepentimiento, los llamaba a ponerse a cuentas, pero no lo hicieron.
Al esconderse Adán, ¿qué fue lo que hizo? Proyectó en Dios un carácter que no era el suyo. Imaginó, vuelvo y reitero, que era un Dios iracundo, sediento de venganza, que solo deseaba castigar, pero la Escritura dice que Dios es amor. Mis hermanos, la santidad de Dios no está reñida con su misericordia. O sea, no hay una batalla entre la misericordia de Dios y la santidad. En el Calvario, la santidad de Dios y su amor se abrazaron. La cruz es el único lugar donde el pecado es juzgado con la severidad divina y al mismo tiempo el pecador es más amado con toda ternura divina. Veremos ahora el remedio, la intervención del Cordero. Y aquí está el giro radical de toda la escena, la obra redentora de Cristo. Recordemos que el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación de los siglos. Esto no tomó a Dios por sorpresa cuando Adán y Eva pecaron. La cruz de Cristo no fue consecuencia del pecado de Adán y Eva, fue consecuencia del amor y la misericordia, de la soberanía y de la perfecta voluntad de Dios. Pasamos del jardín de vergüenza a una boda de gloria. ¿Qué ocurre en medio? ¿Qué fue lo que pasó en ese interín? La historia de redención. Dios no se quedó en el jardín diciendo, te dije que no comieras. Dios, desde ese mismo instante, prometió la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Es lo que llamamos el protoevangelio o el primer evangelio, Génesis 3:15. Y desde allí se desarrolla toda la historia de Dios en el hombre hasta este tiempo y hasta que Jesucristo venga. Cristo es el segundo Adán, como dice Romanos 5:12, donde Adán desobedeció y nos sumergió en la culpa. Cristo obedeció perfectamente y nos sumergió en la justicia. La justicia que no necesitamos no es una justicia producida por nosotros, hoja de higuera, es una justicia imputada a la de Cristo, recibida por fe. Él no solo borra el pecado, sino que nos viste con su propia justicia, vestiduras de boda. Y así nos ha vestido nuestro buen Dios a todos nosotros, a pesar de nuestra naturaleza caída, esa que mora en nosotros, ese viejo hombre, esa vieja mujer, ese pecado remanente. Pero ya somos santos llamados de Dios. Y eso es lo que nos expresa el apóstol Pablo cuando grita, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo, porque ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miremos entonces la dinámica, mis hermanos, de la gracia soberana. ¿Cómo es que estos pecadores en Apocalipsis 19 no huyen? Porque la gracia ha hecho una obra profunda en su corazón. El Espíritu Santo les ha convencido de pecado, pero también les ha convencido de justicia, como dice Juan 16:8. La gracia no es un cheque en blanco, mis hermanos, es una persona. La gracia es Jesús. Cuando el devocional que leímos ahora dice que la gracia cubre el pecado, la palabra bíblica es coper, cubrir, que significa también propiciación. Es decir, que Pablo nos expresa en Romanos 3:25 que Cristo fue puesto en propiciación, en lugar donde se derrama la sangre que apaga la ira de Dios. La sangre de Jesús no solo cubre el pecado como si lo ocultara, lo elimina. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. No la tapa, la lava y la echa a lo profundo del mar, como dice Miqueas 7:19. Mis hermanos, tenemos una seguridad de la adopción en la familia de nuestro buen Dios. Como dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a tener miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando un hijo verdadero rompe un jarrón en casa, ¿qué hace? ¿Huye? No, corre a su padre, porque sabe que aunque el padre está triste por el jarrón, el padre ama al hijo, y el hijo corre porque confía en el carácter de su padre. Así es el cristiano. La doctrina de la adopción nos asegura que aunque el pecado entristece a nuestro Padre Celestial, su amor por nosotros en Cristo es inmutable, como dice Malaquías 3:6. Nuestra relación con Dios no se basa en nuestro desempeño, mis hermanos, sino en el pacto de gracia firmado con la sangre del Cordero. Y esto es glorioso, mis hermanos. Esto tiene que ponernos de rodillas delante de nuestro buen Dios. Ahora miremos la confesión. No es un costo, mis hermanos, es un privilegio. El reformador Juan Calvino decía que el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo van de la mano. Si no reconocemos nuestra miseria, no valoramos la misericordia de Dios. Hermanos, la confesión de nuestros pecados no es un ritual para que Dios se entere, Él ya sabe,
sino un ejercicio de humildad donde alineamos nuestro corazón con la verdad. Confesar es decir, sí, Señor, esto es pecado y solo tú puedes limpiarme. Es el camino de vuelta a la comunión. El salmista así lo dice. Mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Te confesé mi pecado y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, 3 al 5. Ahora miremos la batalla de la fe contra la culpa cotidiana y condenatoria. Distingamos una cosa, mis hermanos, entre la convicción del Espíritu Santo que produce vida de arrepentimiento y restauración y la condenación del diablo que produce desánimo, parálisis y muerte. Satanás es el acusador de los hermanos, como lo expresa Apocalipsis 12:10. Cuando pecas, el acusador te dice, mira lo que hiciste, Dios no te quiere. Pero el Espíritu Santo te dice, mira al Cordero, Él te ama y te purifica. Cuando sientas la culpa, mis hermanos, no la evadas ni la niegues. Llévala inmediatamente a la cruz. Dile al Señor, Padre, he pecado, pero sé que mi pecado ya fue pagado en el Gólgota. No tengo más sacrificio que ofrecer que la sangre de tu Hijo. En Él confío. Y esto nos lleva aquí, mis hermanos, a la celebración futura que impacta el presente. La boda del Cordero es un hecho futuro, pero su gozo debe ser una realidad presente, desde aquí y desde ahora, como dice Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación que estamos viviendo tiene un gran peso de gloria. Nuestro encuentro con nuestro Señor, nuestro encuentro en las bodas del Cordero. Si sabemos, mis hermanos, que vamos a una fiesta eterna, ¿cómo vivir hoy con tu rostro triste? La santidad no es un camino de luto, mis hermanos, perpetuo, es un camino de gratitud. Cuando el creyente, cuando tú y yo comprendemos de que la deuda fue pagada, nuestro corazón se llena de ese amor que nos impulsa a obedecer, que nos impulsa a adorar, no por miedo al castigo, sino por gozo en nuestro Salvador. La obediencia que agrada a Dios no es la de un esclavo que huye del látigo, sino la de un hijo que corre a sus brazos. Mis queridos hermanos, este es el devocional para el día de hoy. Recordemos al hijo pródigo. Cuando arruinó su vida, no se quedó en el chiquero, volvió en sí. La obra de la gracia en su corazón le hizo recordar que en esa casa, en la casa de su padre, había pan de sobra. Y cuando no estaba lejos, el padre corrió hacia él. Y miremos algo, el hijo planeó decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre ni siquiera lo dejó terminar la frase. Lo interrumpió con un abrazo, con un beso, con un banquete y con un anillo. Ese es el Evangelio. Dios corre hacia el pecador arrepentido. Mis hermanos, no vivimos como huérfanos. El trono de Dios ya no es un trono de juicio para ti, es un trono de gracia. Como dice Hebreos 4:16, que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, mas no pecó. Este es el devocional para el día de hoy, mis hermanos. Espero que seamos animados, consolados, a continuar dando la buena batalla de la fe. Dios los bendiga. Un bendecido día y una bendecida semana para todos ustedes y sus familias.